Hola, vamos a resolver el examen. Pregunta 44. Sobre un objeto se aplican tres fuerzas de diferentes magnitudes. La fuerza resultante sobre el objeto es, ya lo habíamos mencionado en clase. Recuerden que cuando hablan de fuerzas donde no hay valores, siempre la respuesta en este caso es suma vectorial, porque estamos tal cual sumando vectores, ¿va? Entonces, esa es, ya lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Entonces, suma vectorial. Siguiente es, selecciona la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, también lo checamos. La opción A, estamos graficando distancia contra tiempo. Y recuerden que siempre que vemos una curva en distancia contra tiempo, aquí estamos hablando de aceleración. Por tanto, no es la respuesta. Recuerden que movimiento rectilíneo uniforme es movimiento en línea recta, pero más que nada para gráficas, recordar que es a velocidad constante. Entonces, como este se está acelerando, pues eso no es velocidad constante. La respuesta correcta va a ser la opción B. ¿Por qué? Porque aquí hay una velocidad, ¿no? Vamos a darle un valor, vamos a imaginar que vale 5 la velocidad. Entonces aquí se ve que conforme pasa el tiempo, siempre va a caer en velocidad 5, ¿no? Pasa tiempo, siempre cae en velocidad 5, ¿no? Aquí se ve en 5, en 5, en 5, en 5. Entonces quiere decir que va a ser una velocidad constante, por tanto la respuesta correcta sería la opción B. La opción C, que representa, recuerden que cuando tenemos velocidad contra tiempo y hay una línea recta, esto es una aceleración. Y como sé que es una aceleración, porque vean que la velocidad, conforme avanza el tiempo, la velocidad aumenta, ¿ok? Entonces cuando aumentas velocidad, pues significa que estás acelerando, ¿va? Y la última, y también es muy importante esta tenerla siempre en mente, cuando tenemos distancia contra tiempo, igual aquí voy a dar una distancia, un ejemplo de distancia, voy a poner distancia 5. Conforme pasa el tiempo siempre estamos en la misma distancia. Estar en la misma distancia o en la misma posición implica estar en reposo, ¿ok? Entonces pues no es respuesta correcta. Ya vimos que de esta era la opción B. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice, un dinamómetro usado para medir fuerzas a través de la deformación de un resorte se estira en función de la fuerza aplicada cuando se estira el resorte. ¿Cuánto se estira, el resorte si se le cuelga una masa de 0.2 kilogramos? Considera G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que cuando nosotros vimos esto, que era la ley de Hooke, habían dos posibilidades. Una es que en el ejercicio tal cual nos dieran la constante del resorte, que era K, y si no nos daban la constante, tenemos que hacerlo por regla de 3. Si se dan cuenta aquí, pues no nos dan la constante, quiere decir que tenemos que hacerlo por regla de 3, solo que vamos a hacer un paso intermedio. Para empezar, recuerden que en este caso, esta gráfica, ¿para qué nos ayuda? Para saber que vamos a tomar un punto aleatorio. ¿Por qué puedo tomar un punto aleatorio? Porque recuerden que siempre cualquier punto que se tomen sobre esta recta nos va a funcionar para el cálculo. Yo, dado que podemos tomar cualquier punto, voy a tomar este, que es el más pequeño. Entonces, este punto me está diciendo que si aplico una fuerza 4, se va a estirar 0.1, ¿ok? Entonces, lo voy a poner aquí. 4 de fuerza se estira 0.1 metro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se va a estirar el resorte si le cuelgan esta masa? Recuerden que si nosotros tenemos una masa, tenemos la forma de calcular una fuerza, que era multiplicar la masa por la aceleración, por eso es que aquí nos dan la aceleración. Quiere decir que para el peso, que es una fuerza, voy a calcular, o voy a multiplicar más bien masa por aceleración, donde la masa es 0.2, la aceleración es 10. Entonces, si ustedes multiplican 0.2 por 10, va a darles 2, ¿ok? Quiere decir que el peso que vamos a utilizar aquí va a ser 2 newton de fuerza, ¿va? Entonces le voy a poner 2 de fuerza. Entonces 2 de fuerza, que son newton. Igual de una vez déjenme cambio este valor. Ahí está. Entonces recuerden que aquí sería entonces 4 newtons, ¿no? La fuerza como tal. Entonces quiere decir que vamos a aplicar 2 newtons y yo quiero saber cuánto se va a estirar. Y aquí es donde se aplica la regla de 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí el único paso extra que hice es, dado que tenemos la masa, le calculo su fuerza. Ya que tenemos la fuerza, armo la regla de 3, que es la que está aquí, donde sabemos, ¿no? Tomé un punto aleatorio sobre la gráfica, uno que me convenía,
me fijé que 4, si aplicamos 4 newtons de fuerza, se va a estirar 0.1 metro. Eso ya lo ocupé ahí. Después la fuerza que vamos a utilizar para el cálculo pues es la fuerza que genera colgar 0.2 kilogramo. Entonces calculo el peso, que es multiplicar masa por gravedad, que es 0.2 por 10, y eso me da 2 newton. Tenemos la regla de 3, entonces quiere decir que la regla de 3 tendría que multiplicar estos dos valores, que es 2 por 0.1. Entonces si ustedes hacen 2 por 0.1 les va a dar 0.2, ¿ok? Y después ese 0.2 lo tendrían que dividir entre 4, ¿ok? Entonces hacen eso que acabo de mencionar. Obviamente hagan las operaciones con cuidado, repito, tendrían que haber hecho el 2 por 0.1 y lo que les dé se divide entre 4. Si ustedes hacen eso con cuidado, les va a dar 0.05 y esa va a ser la respuesta, por tanto sería la opción B. ¿Ok? Respuesta correcta, opción B. Vamos al siguiente, 47. En un sistema mecánico, recuerden, ¿no? Esto siempre que salga la palabra sistema mecánico, yo les dije que la respuesta va a ser donde diga que la fuerza, o sea, la respuesta va a ser aquella donde diga que una fuerza va a provocar un movimiento, ¿no? Hay que buscar eso, movimiento, ¿ok? Entonces, una fuerza va a ocasionar un movimiento. ¿Dónde viene eso? En la opción B, ¿no? Las fuerzas provocan un cambio en el estado de movimiento del cuerpo. Esa va a ser nuestra respuesta correcta para este tipo de pregunta que sea de sistema mecánico. 48. El enunciado: siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo y le produce a una aceleración directamente proporcional y en la misma dirección a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, corresponde a... Recuerden que esto lo habíamos mencionado. Aquí tal cual estamos enunciando la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿no? Donde dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces están enunciando tal cual la fórmula, por tanto respuesta correcta sería segunda ley de Newton. 49. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento, por lo cual la expresión para calcularla, ¿de qué depende? Recuerden que energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Si se dan cuenta, para poder calcularla, ¿qué necesito? Masa y velocidad. Entonces en las respuestas vamos a buscar solamente eso, ¿no? Que es la masa, aquí está, es la opción C. Vean que aquí dice que necesitamos la masa y la velocidad, que son los dos ingredientes que necesitamos para poder hacer el cálculo con la fórmula. Esta sería la respuesta correcta. Siguiente, 50. La densidad de 1 gramo de oro puro es de 19.32 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es la densidad de 2 gramos? Y aquí no se les olvide que la densidad es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué quiere decir intensiva? Que no depende de la cantidad de materia que tengamos, esa propiedad se mantiene fija. El ejemplo que yo les di en clase era lo del agua, ¿no? O sea, el agua sabemos que tiene una densidad de 1000. Entonces, si ustedes tienen un tinaco lleno de agua, pues esa agua tiene una densidad de 1000. Y si yo tomara un vasito de esa agua, pues ese vasito, el agua que está en ese vaso, sigue teniendo la misma densidad. Entonces, aquí como nos dice que el oro puro tiene 19.32, pues la respuesta sigue siendo la misma, 19.32, que sería la opción C. ¿Por qué? Porque es una propiedad intensiva, ¿ok? Siguiente. El principio de Pascal explica el funcionamiento del sistema de frenos de un automóvil, por lo cual cuando se empuja el pedal de frenos, el líquido de frenos se transmite. Recuerden que Pascal era lo de... Ustedes generan ahí una presión, se va a sentir en cada punto del fluido, ¿no? La misma presión, ¿no? Entonces, recuerden que es en todas las direcciones con igual intensidad, sería la opción D. Entonces, recuerden, ¿no? En Pascal dice que en cualquier punto del fluido van a sentir la misma presión, en cualquier punto. Entonces, sería la opción D. Siguiente, 52. La 52, recuerden que aquí ya no estamos hablando como tal de Pascal, que era la confusión que existía. Recuerden que para saber que estamos hablando de Pascal, pues por lo general se menciona o van a hacer referencia a que se está ejerciendo alguna presión como con un
embudo. En este caso no, simplemente estamos hablando de presión hidrostática, y la presión hidrostática, recuerden que depende de la profundidad. Quiere decir que entre más profundo nos encontremos, más será la presión. En este caso, 52 dice, de acuerdo con el siguiente diagrama, ¿en qué posición ejerce mayor presión el líquido sobre el objeto? Pues es en la posición 2. ¿Por qué? Lo podemos ver como en columna, ¿no? Pero ahora sería una columna de agua. Si se dan cuenta, en el objeto 1, esto sería la columna que está soportando. En el 3, pues es una columnita. En el 4 sería esta columna de agua que está soportando por encima. Y en el 2 es toda esta columna. Entonces, ¿quién está soportando mayor o quién tiene la mayor columna por encima? Sería la opción 2, el objeto 2, perdón, que sería respuesta D. Siguiente, 53. Dice, ¿qué porcentaje del volumen del iceberg permanece sumergido? Aquí era lo importante, ¿no? Acordarse de que esta pregunta puede ser sumergido o que se encuentra sobre la superficie. ¿Okay? En este caso, como es sumergido, de hecho era más sencillo. ¿Por qué? Porque yo cuando vimos esto les dije que eran 3 pasos. Primer paso, siempre se hace la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Ese es el paso 1, siempre. Quiere decir que aquí, si se dan cuenta, la densidad del objeto, que es hielo, sería 920, entre la densidad del fluido, que es 1030. Ese sería el primer paso. Entonces, si hacemos esa división con calma, que es 920 entre 1030, les tiene que dar, salen muchas décimas, pero en sí les va a dar 0.893 y vienen más décimas. Lo voy a dejar solamente hasta allí. Ese es el primer paso. El segundo es ver qué me pide. Si me pide el volumen, si me pide el porcentaje o si me pedía la fracción. En este caso pide porcentaje. Recuerden que lo único que se hacía es este valor que nos está dando se multiplica por el 100%. Entonces, multiplicar por 100, lo único que hacíamos era recorrer el decimal 2 lugares a la derecha porque el 100 tiene 2 ceros. Entonces, si recorremos el decimal 2 lugares, va a quedar 89.3%. Y esta sería la respuesta. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nos decía sumergido, es el resultado de hacer esta multiplicación y aquí nos frenamos. Entonces, nosotros buscamos esta opción que es 89.3% y si se dan cuenta, coincide con la opción B. Sería respuesta correcta. Siguiente, se define como el promedio de la energía cinética molecular. Entonces, recuerden que es la temperatura, ¿no? La temperatura es la medición justo de la energía cinética de las partículas que estamos ahí checando, ¿no? Recuerden que si la energía cinética es alta, tenemos mayor temperatura. Si la energía cinética es baja, pues es menor temperatura. Entonces, es una medición de las partículas de qué tanto se están moviendo o qué tanto no se están moviendo. Eso es definición de temperatura, ¿ok? Y último es la pregunta de la serie 00. Dice, son fenómenos que muestran que la luz se comporta como onda-partícula, ¿no? Onda-partícula, y en este caso la respuesta correcta va a ser la opción B, refracción y reflexión. ¿Ok? Sería... Con esto terminamos el examen, ¿va?